preguntarles a ustedes, allí donde están viendo este programa, ¿dónde comienza la nutrición infantil? ¿En qué momento comenzamos nosotros a preocuparnos por la nutrición de nuestros hijos? Y si ustedes piensan bien, así como yo también estoy pensando, creo que todos estamos de acuerdo que comienza mucho antes de la concepción. Y por eso es importante que antes de concebir, antes de pensar en traer un nuevo ser, nosotros debemos estar listos, preparados, alimentando y nutriendo nuestro cuerpo, cuidando nuestra actividad física, haciendo más actividad física para poder concebir un ser que pueda tener mayores oportunidades de salud y de bienestar. Hace 10 años, exactamente hace 10 años, la revista Newsweek sacó un artículo haciendo referencia a un estudio científico que se había hecho en la Universidad de Washington State. Y esta vez el autor era Michael Skinner. Y Michael Skinner hizo un trabajo que lo inició con ratas, dándole un antifúngico, una droga fungicida que es bastante fuerte y muchas veces produce cáncer hepático, y él quería ver el efecto que esta droga tenía en la función de los genes. Y él se dio cuenta que el efecto que tenía esta droga a nivel de la genética del ADN de estas ratas afectaba no solamente a la rata que lo había consumido, sino también a su descendencia de la primera generación, a la segunda, a la tercera y hasta la cuarta generación. Y él dice, y aquí lo vemos en esta lámina, y de ahí surge la epigenética, aunque se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Acabamos de publicar un artículo el mes pasado confirmando que los cambios epigenéticos en los espermatozoides se llevan adelante de forma transgeneracional. Esto confirma que estos cambios pueden programarse permanentemente. Y acabamos de escuchar cambios en los espermatozoides. Quiere decir que el padre y la madre son tan responsables de la descendencia del bebé, de la nutrición, de todo lo que necesita el bebé para poder obtener salud. Y aquí sigue diciendo que todo lo que nosotros hacemos deja una huella. Interesante. Cuando la Newsweek publicó ese artículo, el título de la portada de la revista decía "El pecado de los abuelos". Interesante, porque dice el pecado de los abuelos. A mí me hace reflexionar muchas de estas investigaciones porque yo lo llevo al contexto de lo que ha sido el consejo divino para nosotros, ¿sí? Como el Señor nos ha dicho que nosotros, si obedecemos, no solamente vamos a tener bendición nosotros, sino que hasta toda nuestra generación. Pero que si desobedecemos, como dice Éxodo 25, dice que hasta la cuarta generación. Y tiene que ver eso hasta con nuestra alimentación. Aquí dice, en lugar, cuando se ponían en contacto estas ratas con estas drogas fungicidas, no cambiaba la secuencia del ADN. Eso no era lo que hacía esta droga. Solamente hacía que algunos genes se prendieran y otros se apagasen. Hoy en día la epigenética se trata de eso. Hay genes que están en nuestro ADN que prenden y apagan de acuerdo a cómo usted los trate. Y eso significa mucho para nosotros, significa mucho para el sanitarista, la persona que va a tratar la enfermedad o la salud de una persona. Porque cambios sutiles pueden hacer que usted desarrolle una enfermedad o que la detenga. Nosotros sabemos, por ejemplo, para darles un ejemplo, que hay genes para el cáncer de mama, como el BRCA1 y el BRCA2. Y usted puede tener esos genes y usted puede haberlos adquirido de su madre o su tía o su abuela, pero su estilo de vida puede encender ese gen o puede apagarlo. Y eso es muy importante para nosotros, eso es una información importantísima, porque en sus manos está el determinar su salud.
no es solamente un asunto de herencia como tal, sino que tiene usted esa posibilidad. Pero lo otro que tenemos que aprender es que si usted enciende esos genes antes de concebir, eso va a afectar a su generación. Eso va a afectar a su bebé, a lo que usted está trayendo a este mundo. Entonces, dependiendo de eso, y no solamente eso, sino que además, si usted lo enciende, usted no va a afectar solamente a sus hijos, sino a sus nietos y a sus bisnietos. Y eso es lo que dice. Cuando él dijo, y él concluye su investigación, él dice, y esto sucede en la primera, segunda, tercera y cuarta, y terminó en la cuarta. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? ¿No le suena familiar? Como el Señor dijo en Éxodo 25, que dice, no te harás imágenes. ¿Para qué? Para que no nos fuera mal. ¿Hasta cuándo? Hasta la cuarta generación. ¿Y qué es una imagen? ¿Será que los alimentos pueden ser una imagen para nosotros? ¿Pueden ser parte de nuestra idolatría? El comer de una manera u otra, ¿verdad? Así que esto nos ayuda a entender cómo todo lo que nosotros hacemos deja una huella. Y nosotros no podemos decir, no, muchos padres piensan que la salud de sus hijos depende de los primeros meses de vida. Y eso es verdad, es importante. Pero antes de esos primeros meses hay una relación de lo que yo hago con mi cuerpo y la salud de nuestros hijos. Por eso nosotros necesitamos comenzar anticipadamente. Y vamos a seguirlo viendo eso en las siguientes láminas. Entonces, en esta conexión, en esta investigación, hay una conexión no solamente materno-fetal, sino abuelo-fetal, bisabuelo-fetal. O sea, todo lo que nuestros abuelos y bisabuelos han hecho puede afectar la genética de nuestros hijos. ¿Y qué es lo que afecta? Porque nosotros sabemos que pueden haber mutaciones, que hay herencia genética, pero cuando hablamos de la epigenética, epi es algo que está muy relacionado a nosotros, que está cercano, que pueden ser cosas sencillas que nosotros hacemos y afecta el prender o apagar algún gen. Ellos dicen que esta droga no cambió la secuencia, o sea que el ADN tiene su misma secuencia de las sustancias que lo componen. Lo que hace diferente es eso, que prende y apaga. Entonces ellos hablaron del estrés, la dieta, el ejercicio, los carcinógenos, sustancias que consumimos que pueden provocar cambios en esos genes que provocan el cáncer, infecciones virales o infecciones bacterianas y procesos inflamatorios. Y en estas charlas que hemos estado dando, si ustedes buscan algunas que hemos compartido anteriormente, hemos hablado de los procesos inflamatorios que son provocados por la dieta que tenemos. Cuando una dieta es muy oxidativa, cuando una dieta tiene muchos azúcares, carnes, grasas, generalmente se provoca un proceso inflamatorio. Y si usted está inflamado, usted va a hacer cambios en su epigenética. Y ese cambio lo que va a hacer es activar o inactivar. Puede proteger algunos genes que son cancerígenos o puede apagarlos a su vez. Y eso determina entonces lo que es el fenotipo, lo que usted va a ser como persona. Y aquí les comparto el versículo de Éxodo 25. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Interesante, porque todas estas cosas pueden llegar a ser también nuestra idolatría, algo que nosotros adoramos o que ocupa el espacio de lo que debe ser, puede también cambiar no solamente mi relación espiritual, sino también mi salud. Muy bien, hablando del embarazo, entonces, tenemos que tomar en cuenta varios factores. Cuando nosotros hablamos de nutrición, aunque estoy hablando de nutrición, que significa alimentación, lo que introducimos a nuestro cuerpo, no puede estar esto completo si no lo acompañamos de una buena actividad física. Y si hay algo que una mujer embarazada debe hacer es mucha actividad física. La mujer embarazada debe hacer ejercicio. Antiguamente se creía que cuando salían embarazadas tenían que quedarse quietas, no podían moverse, no podían correr, no pueden subir una montaña y todo eso está errado.
Recuerdo que cuando yo tuve mi primer embarazo, vivíamos en una finca donde el camino era bastante escabroso, había que subir montañas, bajar, pasar por quebradas, y eran como 20 minutos o más, a veces se hacía más dependiendo si el camino estaba más dañado, en un carro donde brincábamos todo el tiempo. Y yo recuerdo que le pregunté a mi tío, tengo 3 familiares que son ginecólogos, ginecostetras, 2 primos y un tío, y le pregunté a mi tío si eso podía afectar al bebé, y él me dice, no, el bebé está gozando ahí, porque él está metido en una burbuja de agua, y para eso está el líquido amniótico, para poder amortiguar todos los movimientos que se hacen. Así que él brinca allí mientras usted está brincando, y por eso Dios lo hizo en un saco, con un líquido que lo hace amortiguar cualquier golpe o cualquier vibración. Por supuesto que no estamos hablando de accidentes, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de vibración. Así que caminar, correr, nadar pueden ser ejercicios importantes. ¿Cuáles no se recomiendan en la embarazada? Por ejemplo, hacer ciclismo, no porque el ciclismo sea malo, sino porque hay más riesgo de una caída y un accidente, y eso puede ser fatal. En la natación también es muy buena, pero a veces no se recomienda porque puede promover las infecciones vaginales. Si el agua no está suficientemente limpia, entonces esto puede promover la infección vaginal y esto puede provocar incluso el aborto. Así que, pero hay otros ejercicios que podemos hacer. Subir la montaña, bajar, caminar, correr en algunos momentos mientras estemos en las primeras semanas de gestación, y usted puede encontrar muchísima información de cómo y qué hacer para mejorar también la pelvis, para mejorar la elasticidad de la pelvis. Todo eso es importante durante el embarazo, así que no nos quedemos quietos, a menos que el médico le diga que usted tiene un problema de, por ejemplo, cuando la placenta no está fija en el útero y usted tiene un riesgo de desprendimiento de placenta, entonces tiene que guardar reposo, o hay otras situaciones particulares donde se necesita el reposo, pero por supuesto que esto va a perjudicar el desenvolvimiento de todo el embarazo. Hay un dicho, ¿verdad?, que es muy conocido, que la embarazada debe comer por 2, ¿verdad? Siempre se dice, no, la embarazada tiene que comer doble, tiene que comer por 2. ¿Esto es cierto? Sí, son 2 personas, solamente que una está grande y la otra está muy chiquita. Entonces no es mucho lo que hay que comer, vamos a decir, no es doble lo que debemos comer, sino debemos saber es balancear. Entonces, la embarazada debe ganar algunos kilos durante el embarazo, durante todo el proceso. Se dice que el primer trimestre no se gana casi nada, menos 1 kilo nada más, pero luego cada semana debe ir ganando, después del primer trimestre, aproximadamente 500 gramos, unos más, unos menos, dependiendo de las semanas, de qué semana es de embarazo, de gestación, y entonces allí vamos a ver las diferencias. Pero siempre oscila entre 7 kilos y 15 kilos. Y también va a depender del tamaño de la madre, ¿no? Si es una mamá pequeña, si es una mamá grande, si es una mamá delgada, si es una mamá gordita. Entonces tenemos que mirar eso. Ahora, lo desafortunado es que solamente el 30-40% de las madres alcanzan esa meta. La mayoría está por encima de esa meta y un porcentaje muy pequeño se queda detrás de esa meta. Vamos a mirar aquí la ganancia dependiendo del tamaño de la madre. Si la mujer tiene peso normal, cuando inicia su embarazo, su gestación, debe ganar de 10 a 15 kilos durante todo el embarazo. No puede ser más de esto. Recuerden que el bebé lo máximo que llega a pesar son de 3 a 4 kilos. Eso es lo máximo que llega a pesar. Ese es su peso ideal. Así que el resto es placenta, líquido, y lo demás es lo que yo acumulé en mi cuerpo. Si la mujer comienza el embarazo, la gestación con bajo peso, una persona muy delgada, entonces se le recomienda ganar entre 12 y 18 kilos durante el embarazo. Si la mamá tiene sobrepeso, entonces debe ganar de 7 a 10 kilos y no debe pasar de los 10. Si está muy obesa,
lo máximo que debe ganar son 7 kilos. Si es una niña adolescente, que no es lo ideal que las adolescentes salgan embarazadas, pero se estima que debe ganar entre 14 y 20 kilos, y una mujer con peso normal, pero que tiene un embarazo gemelar, entonces debe ganar de 15 a 20 kilos. Esto es lo que se estima y se los dejo allí como para que ustedes analicen esto antes de salir embarazadas y saber cómo podemos llegar a esa meta. Ahora, es muy fácil llegar a esa meta cuando tenemos una dieta saludable. Entonces recordemos, son 2, pero el 1 está muy pequeño. El bebé lo máximo que va a pesar son 3 a 4 kilos. Se incrementa la necesidad de energía durante ese periodo, pero no mucho. Y quizás solamente necesites de 300 a 400 calorías más de lo que estás consumiendo actualmente. Eso es todo lo que se necesita. 300 calorías más. No son 2 platos más, no es mucho más, sino solamente eso. Y es interesante porque el embarazo es tan importante en el proceso de desarrollo del bebé como también de adquisición de fortalezas para el bebé. Si la mamá tiene dominio propio, eso va a impregnar a su bebé de dominio propio. Si la mamá se cuida consumiendo ciertos alimentos, eso va a impregnar los hábitos y los deseos del bebé. Muchas veces decimos, es que a mi niño no le gusta la papaya, pero es que tampoco yo la comí. Es que a mi niño no le gusta la zanahoria, pero es que yo tampoco la consumí. Entonces esos sabores pasan a través del cordón umbilical y esos sabores se sienten desde el vientre, desde el útero, desde la matriz. Allí empieza el bebé a degustar los vegetales, las frutas, y cuando usted los ha consumido, el niño empieza a consumir los alimentos después de la lactancia materna, después de los 6 o 7 meses, le va a gustar. Y si cuando usted está lactando, usted también consume esos vegetales, esos sabores salen por la leche. Y cuando él coma la zanahoria, él va a decir, esto yo me lo probé la otra vez cuando mi mamá se comió una ensalada con zanahoria. Este brócoli yo también lo probé cuando mi mamá se estaba comiendo el brócoli. Esos sabores aparecen y recuerdan y dejan una huella en su mente, y cuando los va a consumir les va a gustar. Entonces, cuando nosotros decimos es que a mi hijo no le gusta, es porque a usted tampoco le gusta. Entonces debemos hacer un ejercicio donde busquemos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos, y si lo estamos haciendo constantemente, eso va a ser lo mejor. Es tan importante este periodo que Dios envió un ángel a Manoa para que le dijese a su esposa de qué se debía guardar. Y en Jueces 13:13 dice, se guardará. Se guardará significa que debe tener cuidado, que debe hacer lo correcto, que ella debía evitar las bebidas alcohólicas o fermentadas, debía evitar sustancias que fueran dañinas, ¿verdad? Entonces le dijo, estése lista para resistir la tentación, sus apetitos y pasiones deben ser dominados por los buenos principios, de toda madre se debe poder decir, se guardará. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual tiene que obrar, si quiere cumplir el propósito que Dios tenía al darle un hijo. ¿Cuán importante es este periodo? Porque nosotros debemos guardarnos hasta de los malos pensamientos. ¿Afectan los malos pensamientos a los bebés? Muchísimo, ¿verdad? Una mamá triste, una mamá deprimida, afecta. Eso se ha visto en numerosos estudios cómo los pensamientos afectan a la descendencia. Un periodo de tristeza durante el embarazo, cómo eso afecta a la descendencia. El consumo de sustancias, alcohol, cigarrillo, etcétera, todo eso afecta a nuestra descendencia. Ahora, para comenzar entonces con la parte nutritiva, lo primero que tenemos que hacer es planear un menú. Lo más importante es recordar que se construye el menú con granos, cereales, vegetales, semillas y frutas. Esos son los elementos que van a estar presentes en el menú. Cereales, granos, frutas, vegetales y semillas. Esos son los 5 elementos con los que vamos a construir el menú. ¿Por qué un menú vegetariano? Bueno, hay muchos estudios que han demostrado que las madres vegetarianas, hubo un estudio que duró 20 años estudiando mujeres embarazadas vegetarianas. En 20 años, solamente una mujer vegetariana tuvo preeclampsia. Eso es bastante. Eso es un estudio muy significativo. En 20 años de estudiar varias mujeres embarazadas,
encontraron que una sola desarrolló preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo, una enfermedad mortal que puede poner en riesgo la vida de la madre como la del bebé. En cambio, ¿cuál es la frecuencia de preeclampsia en mujeres omnívoras que consumen todo tipo de alimentos cárnicos, proteína animal? Muchísimo más alto. Entonces sí tiene que ver esta toxemia que sucede durante el embarazo, afecta nuestra dieta, afecta a que tengamos más propensión a eso. Entonces hay necesidad de algunos nutrientes, sobre todo si somos vegetarianas, hay algunos nutrientes que deben estar siempre presentes y hay otros que debemos consumirlos con cierta frecuencia. El menú debe ser mayormente de fuente vegetal, alimentos integrales, menos procesados, sin grasas, azúcares o azúcares refinados. Aquí hay algo importante, porque cuando decimos vegetarianos a veces pensamos en sin carne, pero no es eso lo que significa vegetariano. Vegetariano realmente, y a lo que me quiero referir, aunque hay muchos conceptos, si usted busca la palabra vegetariano, en qué consiste, hay algunos conceptos que dice que vegetariano es aquel que come muy poca carne al menos una vez a la semana. Pero eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo que queremos decir con vegetariano es que consumen estos 5 grupos de alimentos, pero además esos 5 grupos de alimentos tienen que ser integrales, tienen que ser sin azúcar, porque yo conozco muchos vegetarianos que consumen muchos refinados o azúcares. Eso tampoco es saludable, ¿verdad? O que consumen muchas grasas de origen vegetal. Entonces eso tampoco es saludable, eso produce inflamación, produce oxidación y puede conllevar al desenlace de otras enfermedades. Entonces tiene que ser de esa manera, saludable, integral, sin grasa, sin azúcar. La posición de la ADA, la Sociedad Americana de Dietética, que es la organización más importante de dietética a nivel americano en Estados Unidos y que es muy reconocida a nivel mundial, dice lo siguiente, y esto lo dijo en el 2009, una dieta vegetariana apropiadamente planificada, incluyendo vegetarianos estrictos, es saludable, nutricionalmente adecuada y puede proveer beneficios para la salud en prevenir y tratar ciertas enfermedades. La dieta vegetariana bien planificada es apropiada durante todos los estados y ciclos de la vida, incluyendo embarazo, lactancia, infancia, adolescencia y en atletas también. Y no vuelvan a hacer la pregunta de ¿y la proteína qué? No, ya eso está muy viejo, ya eso está obsoleto, ya no pregunten más eso porque eso ya no es válido. Ya hoy en día hay tanta información y ya sabemos que la proteína está en todas partes y la conseguimos fácilmente con una dieta, como dice allí, planificada, que sea apropiada, que sea adecuada. Eso lo podemos hacer. ¿Y suplementos? Bueno, ya vamos a ver qué suplementos. Entonces comencemos con la primera línea. Vamos a hablar de los cereales integrales. Entonces, el primer grupo de alimentos que vamos a incluir en una dieta vegetariana, cereales integrales, vamos a hablar acerca de ellos. ¿Cómo los podemos comer? En forma de pan, arepa, tortillas, de donde sea usted. Si usted es salvadoreño, le gustan las pupusas. Si es mexicano, le gustan las tortillas. Si es venezolano o colombiano, le gustan las arepas. Así que, y si es peruano o boliviano, le gusta la papa. Y todo eso es parte de los carbohidratos que va a consumir durante el embarazo. Entonces, estos carbohidratos, estos cereales, se pueden consumir sólidos o en coladas o atoles, como usted lo quiera llamar. Puede ser como una sopita, puede ser una colada con fruta, puede ser un muesli, puede ser una granola, etcétera. En la columna del medio usted va a ver que dice el tamaño de la porción. El tamaño de la porción es una rebanada de pan, es una porción, pero asimismo es el tamaño de una arepa, o asimismo podemos medir el tamaño de un waffle o una panqueca o una tortilla. Así que la tortilla es más delgada, el pan es un poquito más grueso, la arepa es más gruesa, entonces tiene que ser un poquito más pequeña. Y ahí más o menos hacemos el cálculo, no tenemos que pesarlo ni nada, solamente es para que ustedes tengan una idea de cómo es que se hace una dieta bien adecuada. Entonces, cuando hablamos de tamaño, estamos hablando de esos tamaños, pero también puede ser, si es cocido el cereal en agua, entonces usted, siendo bastante espeso, pudiéramos decir que media taza de ese cereal es una porción
Si es granola, media taza del cereal. Y cuando estoy hablando de media taza, no estoy hablando de esas tazas grandes que ustedes tienen en la cocina para tomarse algún té o alguna aromática. No, estamos hablando de tazas de medida. Las tazas que tienen 8 onzas, una taza, y 4 onzas es media taza, ¿ok? A eso nos estamos refiriendo. ¿Cuántas porciones de esta mínimo puede comer en el día? 7 porciones. Entonces, si usted en el desayuno se come un sándwich que tiene 2 rebanadas de pan, ya ahí van 2. Si se come una taza de cereal, ya ahí van 2. Entonces, ya usted se comió de esas 7 porciones, 4 en el desayuno. ¿Está claro? Esa es la manera de contarlo. Muy bien. Seguimos con el otro alimento. Las leguminosas, las que decimos fuente de proteína. Las leguminosas, aquí también incluimos las nueces, las semillas y las leches naturales que son hechas de las leguminosas. Entonces tenemos el tamaño de la porción, 100 gramos o 1/3 de taza de tofu o queso de soya, eso es una porción. Podemos compararlo también con 2 cucharadas de cualquier mantequilla de nueces, mantequilla de maní, mantequilla de ajonjolí, mantequilla de almendras, media taza de frijoles o leguminosas cocidas, por ejemplo, frijol negro, garbanzo, lenteja, todo ello, o media taza de leche de almendras o media taza de leche de soya. Entonces, de esto debemos consumir 5 o más porciones al día. Entonces, igual podemos hacer el ejemplo. Si en la mañana yo me comí la arepa con 1/3 de taza o media taza o una taza de tofu, ya ahí me comí 3. Si fue una taza de tofu de perico de soya, por ejemplo, que me comí con mi arepa, ya me comí 3 porciones de los granos. Al mediodía me puedo comer una taza de frijol, ya me comí las otras 2 porciones. Recuerden que esto es lo mínimo, no estoy diciendo que hasta ahí deben llegar. Pueden hacer un poquito más, pero eso va a depender de lo que dijimos primero. Si usted es una embarazada con peso normal o si es una embarazada con peso sobrepeso u obesidad, entonces debemos quedarnos con la ración mínima. El tercer grupo son las frutas. Las frutas deben estar presentes también durante el embarazo. Son importantes porque son ricas en fitoquímicos, colores, enzimas, antioxidantes. El tamaño de la porción, media taza de fruta si es picada, media taza de extracto de fruta si es en jugo. No recomendamos los jugos con azúcar durante el embarazo. Estamos hablando de un extracto, de un juguito que usted se haga de solamente la fruta o combinación de frutas. Una taza de fruta picada o una unidad de fruta, puede ser una naranja, una manzana, una mandarina. ¿Cuántas porciones por día? Lo mínimo, 4 porciones. Podemos comernos 2 frutas en la mañana, 2 frutas en la tarde. A mí me llama la atención que muchas veces cuando les hago la pregunta a mis pacientes cuánta fruta comen, me dicen una vez a la semana o una vez cada 3 días. Y a veces siento que cuando no comemos frutas es como si tuviéramos un cuerpo seco, un cuerpo que le falta el color, la vida, ¿no?, que pueden dar las frutas y los vegetales. Y por último tenemos los vegetales. Entonces los vegetales tienen que ser de muchos colores. Siempre la OMS dice que deben haber 5 colores en el día, ¿verdad? Algo naranja, algo blanco, algo verde, algo morado, algo rojo. Entonces siempre debo buscar que hayan esos colores. Ahora, un día yo me puedo comer una ensalada morada y entonces le echo repollo morado con remolacha cocida, con cebolla morada, y esto es una ingesta alta de antocianinas, que son poderosos antioxidantes y que podemos hacer un día una morada y otro día la voy a hacer roja. Entonces le echo rábano, tomate y ¿qué más tenemos rojo? Bueno, no tenemos como mucha, pimentón rojo puede ser. Otro día la puedo hacer verde, entonces le pongo pepino, perejil, espinaca, en fin. Entonces siempre es bueno que hayan colores en nuestra dieta. Se dice que la porción, debemos consumir 4 porciones y una porción es media taza si es cocido y una taza si es crudo. O sea, ¿qué significa? Y esto es más o menos muy parecido para los que no están embarazados, ¿ok? Quiere decir que si son 4 tazas, 4 porciones, entonces 3 tazas deben ser de ensalada, ¿sí? 3 tazas. Entonces, quiero que se hagan la pregunta, ¿será que yo estoy consumiendo esa cantidad de vegetales crudos? Ahora, usted puede hacer una taza de vegetal crudo y entonces ya tendría 2 porciones y 2 tazas de ensalada
cruda, dije una taza de vegetales cocidos serían 2 porciones y 2 tazas de vegetales crudos serían 2 porciones más. Entonces usted tendría allí una buena variedad y presencia, ¿verdad?, de estos vegetales en su dieta. Así que procuremos, más cuando tenemos posibilidad de adquirirlos, ¿verdad? Si tenemos una huerta en casa y tenemos hojas verdes, aprovechemos, ¿verdad?, de consumirlos en diferentes formas. Y siempre hemos dicho que si no pasa los vegetales solitos, bueno, inténtelos haciéndolos en extracto. No es la mejor manera, pero es una manera también de consumir los vegetales en forma de extractos. Muy bien. Entonces, con esto que acabamos de decir, estamos cubriendo las necesidades de proteína, de carbohidratos, de antioxidantes, de minerales y de microelementos. Una de las cosas que más le faltan a las mamás durante el embarazo son los microelementos. Hace poco conversaba con una colega venezolana y ella me decía que en el hospital donde trabajaba veía mucha muerte materna. Ustedes saben que un país se determina su crecimiento por el número de madres por la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Esos son dos medidores importantes en el desarrollo de un país. Así que a un país le conviene mucho que sus madres no mueran ni que sus niños se mueran. Así que ella preocupada me decía, las madres están consiguiendo comer proteínas y carbohidratos, pero no microelementos. ¿Dónde están los microelementos? ¿Dónde están esas sustancias que necesitamos? En las frutas y en los vegetales, en los integrales. Cuando consumimos cereales integrales, cuando consumimos frutas y vegetales, ahí estamos. Entonces muchas están sobreviviendo con 2 cosas, ¿verdad? Digamos granos y arroz, o granos y pasta, y así pasan todo el embarazo. Cuando llega el momento del nacimiento hay muerte materna. Esta doctora es patólogo y a ella le toca hacer las autopsias, y lo que ha visto es un deterioro de los tejidos, del útero, sobre todo el útero. Se dice que se presentaban sangramientos porque no había elementos para la coagulación, hacían toxicidad fácilmente, porque no estaban los elementos que ayudan como antiinflamatorios, como constructores de tejidos y todo lo demás. Entonces muchas veces nos centramos, ¿no?, y decimos, no, la proteína es lo más importante. Sí, pero si no tenemos los microelementos, no estamos haciendo el balance adecuado en la dieta. Aquí les traje un cuadrito como para que salgamos de duda con respecto a las proteínas, porque siempre se dice que las proteínas son escasas. No, mire, las proteínas son importantes para hacer nuevas células y estamos haciendo nuevas células durante el embarazo, así que deben estar presentes. Necesitamos solamente 10 gramos más de proteína cuando estamos embarazados. ¿Cuánto dije? 10 gramos más. Solamente eso es lo que necesitamos durante el embarazo. Eso es muy fácil conseguirlo. Una taza de arvejas, sopa de frijol negro, un puño de nueces. Los vegetales también tienen proteínas, las frutas muy poco, pero los vegetales sí. Ahí tienen ustedes el contaje, por ejemplo, las espinacas, ahí está el boniato, que es la papa dulce o batata, las nueces, las semillas de girasol, en fin. Y lo comparamos con las proteínas de origen animal. Claro que ustedes van a ver una proteína de origen animal tiene 81, mientras las espinacas tienen 60. Pero son espinacas. ¿Sí me hago entender? O sea, son espinacas y la espinaca tiene 60 cuando el pollo o el atún tiene 80. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es muy poco, ¿verdad? Podemos conseguir proteína muy fácilmente desde el punto de vista vegetariano. Y cuando consumimos proteína animal, no solamente es proteína, sino que viene acompañada de muchas grasas saturadas, produce inflamación y además de muchas otras cosas que ya hemos hablado en otros temas. Ok, ¿qué otro elemento es importantísimo? Y aquí sí quiero que hagan énfasis en esto, el omega 3. El omega 3. A la mujer embarazada se le ha dicho que debe consumir pescado porque tiene omega 3. Pero el pescado hoy en día ha sido de mucho riesgo para la mujer embarazada y han hecho ya estados, por ejemplo en California, donde han advertido a la mujer embarazada no coman pescado porque tiene mucho aluminio, mercurio y sustancias tóxicas que consumen los peces en el mar. Entonces, y estos son teratogénicos, significa que producen deformidades en los bebés. Entonces, no necesitamos arruinar nuestro embarazo consumiendo peces o pescados cuando podemos conseguirlo de una manera natural con la linaza.
Así que, aquí hay una discusión muy interesante, porque ustedes saben que el omega 3 pasa por 3 diferentes formas, ¿no? El APA, el ELA y el DHA. Y dicen los investigadores que los vegetarianos tenemos muy poco DHA y que eso se debe a que nosotros no consumimos pescado. Pero resulta que el DHA, ¿de qué nos protege? Nos protege de las enfermedades cardiovasculares. Ahora les pregunto, ¿los vegetarianos tienen enfermedades cardiovasculares como los que no son vegetarianos? No. Entonces, por eso no producimos tanto DHA, así que no lo necesitamos. Tuve la oportunidad de estar en un congreso de nutrición vegetariana en la Universidad de Loma Linda. 2 veces asistí a los congresos que hacen cada 5 años y en esas 2 oportunidades conocí al doctor Roger Pamplona. Y una vez estábamos, casualmente me senté a su lado y estaban hablando acerca de este tema del omega 3 y él me dice, interesante, he encontrado un estudio donde dice que la mujer embarazada, porque ellos decían, la preocupación era la embarazada no produce DHA, la embarazada necesita comer pescado. Entonces él decía, encontré un estudio donde muestra que la embarazada transforma el ELA en DHA más rápido que la persona normal. O sea, nuestro cuerpo sabe lo que necesita porque lo hizo un creador divino, ¿verdad? Que sabe lo que nosotros necesitamos. Así que cuando usted tiene necesidad de omega 3, su cuerpo transforma el ELA que está en la linaza en DHA más rápido porque usted lo necesita. Si usted tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, su cuerpo lo transforma más rápido. Si usted no tiene riesgo, usted no lo va a tener alto. Entonces, cuando le hacen las mediciones, usted lo va a tener bajo, pero usted no tiene enfermedad cardiovascular. ¿Me voy a entender? Entonces, es importante. Ahora, ¿por qué es importante el omega 3 durante el embarazo? Porque el desarrollo neurológico depende de eso. Por eso debemos consumir fuentes de omega 3. ¿Dónde lo encontramos? En la linaza, también en las algas. Los peces lo obtienen de las algas. Esa es la fuente de omega 3 en los peces. Ellos no es que lo producen, ellos lo obtienen de las algas. Así que yo puedo obtenerlo también de las algas, de una fuente natural, o lo puedo obtener de la linaza. La linaza es muy buena, también las nueces, la chía, todo eso tiene omega 3, pero la linaza es una de las mejores y si consumimos linaza, una cucharada sobre la comida, sobre la fruta, todos los días estamos obteniendo una buena fuente de omega 3 durante el embarazo, durante la lactancia y luego al bebé debo darle, cuando ya comience a consumir alimentos sólidos, también linaza. Minerales. Hay minerales que se dicen que en la mujer embarazada vegetariana están escasos, como el hierro, el calcio y el zinc. Ok, ¿es eso verdad? Depende si no tengo una dieta balanceada. Entonces, estos elementos son como los ladrillos que construyen parte de nuestro sistema. El calcio lo necesitamos en nuestros huesos y en nuestros dientes. Ustedes saben que han escuchado que las mujeres embarazadas empiezan a tener pérdidas de la dentina, empiezan a tener caries porque no hay suficiente calcio. Y también puede afectar su masa ósea. Ahora, por eso entonces se ha dicho que deben consumir leche de vaca, ¿verdad? Y siempre le decimos, tienen que tomar, antiguamente se decía, y todavía hay muchos que los hacen, que tienen que tomar 3 vasos de leche de vaca diariamente. Conocí muchas madres que tomaban 3 vasos de leche de vaca diariamente y cuando nacieron sus bebés eran intolerantes a la lactancia materna. ¿Por qué? Porque hacen una alergia. Porque no es saludable tomar leche de vaca. Además de que la leche de vaca viene acompañado de mucha proteína y el exceso de proteína provoca una pérdida de calcio a nivel de nuestros riñones. Eso lo hemos explicado en las charlas de osteoporosis, cómo es que sucede metabólicamente esto. No lo vamos a explicar aquí, pero sabemos que el exceso de proteína que tiene la leche de vaca contrarresta el efecto del calcio que contiene. Las mujeres no tienen osteoporosis porque no toman leche. Es todo lo contrario, tienen osteoporosis porque consumen demasiados lácteos y eso es lo que ha provocado una pérdida de calcio en ellas. ¿Cómo podemos conseguir calcio en nuestra dieta? Ahí yo les coloqué algunas recetas, algunas dosis, ¿verdad? Por ejemplo, 2 cucharadas de tahini, que es la mantequilla de ajonjolí, o 1 cucharada de melaza, con jugo de naranja, porque el jugo de naranja también ayuda a absorber el hierro y el calcio, o leche de soya, la leche de soya. Si la leche de soya es fortificada, entonces tiene bastante calcio, ¿ok? Los higos secos, el queso de soya, las acelgas, algas marinas, bueno, todas las caraotas o frijol negro también contienen mucho calcio.
Con respecto al hierro, el hierro en la mujer embarazada tiene mayor necesidad de hierro, por eso es importante que haya hierro en la dieta. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos también en los vegetales, en las frutas, las que se ponen negritas fácilmente. Todo vegetal que cuando usted lo corte se pone negro tiene hierro, ¿verdad? Si usted corta la papa, al ratico se pone negra. Si usted corta una manzana, al rato se pone negra. Si usted corta una pera, el tomate de árbol, la uva, todo eso contiene bastante hierro. Si es gemelar, la madre necesita más. Una manera de subir el hierro, y sobre todo al tercer mes, generalmente después del primer trimestre, es cuando más hay deficiencias de hierro en la madre, necesita a veces la ayuda de zumos. Entonces, y hemos visto, generalmente tomando hierro como suplemento, se puede subir medio gramo de hemoglobina por mes, pero nosotros hemos visto hasta 1 gramo con solamente zumos. Y lo hemos visto con pruebas antes y después de hemoglobina, y les damos los zumos a la madre durante el embarazo sin darle, a veces el hierro produce estreñimiento, hemorroides, entonces les damos zumos, mucho más natural, y la madre más fácil sube la hemoglobina y la ferritina, que es lo que necesitamos subir. Y por último, el zinc. El zinc también es importante en el desarrollo. Los suplementos de zinc se consiguen también en los suplementos que dan a las mujeres durante el embarazo. Recuerden que el zinc puede ser tóxico. Nosotros hemos hablado mucho del zinc por efecto del COVID, la importancia que tiene el zinc para la replicación del virus. El zinc es muy bueno, pero cuando lo tomo por mucho tiempo puede ser perjudicial porque interfiere con el metabolismo del cobre. Así que el zinc debemos tomarlo en pequeñas dosis, mejor en la fuente natural, lo encontramos en las leguminosas, cereales integrales, en la semilla. Si necesitamos suplementar, es mejor los suplementos que ya vienen especiales para mujeres embarazadas porque tiene la dosis que ella necesita. Y terminamos con estos 3, vitamina D, folato y B12. Estos sí debemos suplementarlos. ¿Cómo los vamos a suplementar? Bueno, porque son importantísimos. Por ejemplo, el folato, que es el ácido fólico, cuando se descubrió hace muchos años atrás, hace como 30 años, que el desarrollo del tubo neural del bebé dependía del ácido fólico, entonces se empezó a dar ácido fólico a toda mujer que estuviera en periodo de fertilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, las mujeres salen embarazadas sin planificar. ¿Es eso cierto? Sí, ¿verdad? Las mujeres salen embarazadas sin planificar. No están diciendo, ahora sí voy a planificar, voy a tener un bebé. No, ellas, cuando yo les pregunto, ¿este bebé era deseado? No, pero ahora sí. No, pero ahora sí. Todas las madres que yo veo en el hospital y siempre les pregunto, ¿tu bebé era deseado? Porque es una pregunta que debo hacer. Y ellas me dicen, no, pero ahora sí. Sí, no, yo lo quiero mucho, pero no lo estaba esperando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como usted no lo esperaba, las primeras 3 semanas de gestación necesita la mamá tener suficiente folato para que no haya en el desarrollo del tubo neural un defecto, porque esto puede traer defectos graves en esas primeras 3 semanas. Y usted no se da cuenta en las primeras 3 semanas que está embarazada si usted no lo planificó. Entonces, por eso es tan importante que la dieta antes del embarazo sea rica en ácido fólico, que tenga elementos que lo contengan, para que no haya ese problema. Por eso los gobiernos les dicen a las mujeres en periodo fértil que estén tomando constantemente ácido fólico, por este mismo problema. Si hablamos de la vitamina D, es tan importante, debemos usarla. La mejor manera es llevando sol, 20 minutos, brazos al día es suficiente para obtener la cantidad que necesito. Si es más oscurita mi piel, debo un poquito más. Si soy clara, quizás con 15 minutos sea suficiente. Se puede suplementar la vitamina D, pero tengo que tener cuidado, puede llegar a ser tóxica, así que la vitamina D no la puedo tomar por periodos largos de tiempo, tiene que ser dosificada. La vitamina B12 también se necesita un poquito más. Lo normal que usted necesita de B12 por día es de 2 microgramos. Cuando estamos embarazadas, 2.2, o sea, casi nada, casi lo mismo. Recuerden que la B12 se acumula, no la necesitamos todos los días, así que si usted toma un suplemento una vez a la semana, eso es suficiente para poderla suplementar. Si usted se toma 5 microgramos a la semana, eso es suficiente, ¿verdad? Aquí tenemos fuentes de folato, las espinacas, el aguacate, el brócoli, los frutos rojos, espárragos, semillas de girasol
y la avena, son ricos en folato. Y bueno, ahora sí, con esto termino. ¿Qué más sucede durante el embarazo? Náuseas, ¿verdad? Vómitos, mareos, debilidad. Los primeros 3 meses la mamá tiene mucho sueño y eso es porque el cuerpo necesita descansar, ¿sí? Cuando tenemos mucho sueño, descanse. Eso es parte del proceso de estar embarazada. Las náuseas son muy comunes, se presentan en el 50-70% de las madres en el primer trimestre del embarazo. Para algunas es maligno, o sea, es una cosa terrible que no retienen nada. ¿Qué consejos podemos dar? Número 1, en este caso se recomiendan pequeñas dosis de alimentos con mucha más frecuencia. Cuando se llena el estómago, provoca un reflejo donde usted desea vomitar. Por eso no debemos llenar el estómago, debemos darle pequeñas dosis distribuidas en varios momentos en el día, mientras pasa ese tiempo de las náuseas y de los vómitos. Evitar todo lo que sea grasoso o azucarado, porque eso promueve más el vómito, y más bien almidones y cereales son la opción, así como arrocito, pastica, ese tipo de papita, ayuda un poco más. Evite tener el estómago vacío porque promueve más las náuseas. Y se puede usar incluso en las revistas científicas obstétricas, recomiendan el jengibre. El té de jengibre ayuda mucho para evitar las náuseas. Se toma bien calientico, por tomas en pequeñas tomas durante el día, siempre calientico ayuda más y de esa manera podemos evitar un poco las náuseas. También se pueden colocar compresas heladas a nivel del epigastrio, aquí en donde tenemos el estómago, para que se tonifique un poco el estómago y deje de moverse, de contraerse mucho. Esto es un efecto hormonal, es provocado por las hormonas que producen la placenta, es natural que eso suceda, solamente que debemos ayudarnos para que eso no contrarreste el desarrollo nutricional que necesitamos en esa temporada. Y no fumemos, no bebamos alcohol, no consumamos café. Sabemos que todo eso tiene un efecto dañino en nuestros bebés. Si queremos un bebé saludable, necesitamos comenzar antes de salir embarazados. Y recuerde, papá, que de usted también depende la salud de su bebé, ¿sí? Muchos problemas hay, ya lo dijimos al principio, la epigenética tiene que ver con el esperma, así que el esperma tiene que estar tan saludable como el óvulo de la madre. Así que ambos son importantes en el desarrollo de la salud de nuestros bebés. Cuidemos nuestra salud para tener una generación saludable y no solamente con salud física, sino salud emocional y mental. Cuando hemos hecho esto, vamos a desarrollar también un mejor cerebro. Que Dios les bendiga y estén con nosotros porque en el próximo tema vamos a hablar de la lactancia materna y en cada uno de los temas vamos a ir hablando de las diferentes etapas del desarrollo del bebé. Que Dios les bendiga y vamos a terminar con una oración. Bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, por tu bondad y cuidado. Gracias, Padre, por darnos tanta información, por preocuparte tanto por nuestra generación, por nuestra descendencia. Ayúdanos para tomar en serio todos estos consejos, ponerlos en práctica y poder también recibir tu bendición. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.